Bueno chicos, vamos con el tema 6 que corresponde a gráficas de movimiento, siendo esta la primer parte de la GTA de octubre. Esto es hasta cierto punto teórico, solo debemos recordar que acá va a haber una diferencia entre los escalares y los vectores para el análisis gráfico. Recordemos, por ejemplo, que dentro de las variables que nosotros tenemos, si hablamos de distancia es un escalar y si hablamos de desplazamiento es un vector, y que la diferencia entre ellos va a ser el uso y análisis o importancia de la dirección cuando nosotros estemos observando las gráficas. Para este tema pues es indispensable que lo hagamos por medio de ejemplos. Entonces vamos a revisar los tipos de gráficas que ustedes deben tener conocimiento dentro de lo que es el movimiento rectilíneo. Las primeras que vamos a analizar, para que ustedes observen la diferencia, las hice acá en el mismo plano, que son los gráficos de distancia-tiempo o de desplazamiento-tiempo. Vamos a hacer como un solo ejemplo el gráfico para que ustedes puedan hacer la comparación. Entonces, acá en el número 1 vamos a hacer distancia, tiempo, y en el número 2 vamos a hacer desplazamiento, tiempo, para que ustedes observen la diferencia entre el análisis gráfico cuando se trata de un escalar o de un vector. Obviamente el número 1 es el escalar y el segundo es el vector. Entonces, vamos a indicar una situación y vamos a graficarla. Juanito salió de su casa y se fue a la pulpería. Él caminó 200 metros hacia la pulpería. Luego iba a tardar 4 minutos en hacer ese recorrido. Él hace compras durante 3 minutos en la pulpería. Obviamente está en reposo, está en el mismo punto, no hay movimiento, y luego se regresa a su casa. Para el regreso va a tardar 5 minutos. Obviamente la distancia que separa la casa a la pulpería es la misma que la pulpería a la casa. ¿Cómo graficaríamos eso? Si nosotros queremos hacerlo distancia-tiempo o si lo hacemos desplazamiento-tiempo. ¿O qué es lo que ustedes deben observar en un gráfico? Pues el tiempo siempre se coloca en el eje X. ¿Por qué? Porque en los X van las variables independientes. Y el tiempo pues es una variable independiente. Y en este caso, en el número 1 va la distancia en el eje Y, y en el ejemplo 2 pues va el desplazamiento en el eje Y. Entonces vamos a colocar acá en la distancia los 200 metros que Juanito recorrió de la casa a la pulpería. Él inicia desde 0, ¿verdad?, hasta nuestro punto 0, y vamos a colocar los tiempos. El primero tardó 4 minutos en llegar a la pulpería. Luego en la pulpería está durante 3 minutos, o sea, va a estar hasta el minuto 7, y por último tarda 5 minutos en regresar, o sea, en el minuto 12 ya está de regreso en su casa. El primer tramo o intervalo corresponde al desplazamiento, al movimiento que hay desde su casa hasta la pulpería. Esto va a ser un movimiento que va en este sentido, ¿verdad?, que es ese que está con rojo. Desde el minuto 0 hasta el minuto 4 él recorrió esos 200 metros. Luego él se quedó en la pulpería por 3 minutos. Eso va con una línea completamente horizontal porque está en reposo el cuerpo, o sea, respecto a lo que es moverse, ¿verdad? O sea, no hay un movimiento hacia ningún lado. Y por último, él, entre el minuto 7 y el minuto 12, él va a recorrer otros 200 metros, ¿verdad? O sea, vamos hacia el metro 400. Entonces, él se va a mover hacia su casa. Eso lo vamos a pintar con otro color, lo vamos a colocar verde. Ok. Así se puede ver ese movimiento. En la distancia, o sea, cuando nosotros hablamos de un escalar, no importa la dirección, o sea, acá no nos importa que Juanito se devolvió,
O sea, que fue a la pulpería y luego se regresó a su casa. Acá no importa la dirección, porque recuerden que es un escalar. Pero ¿qué pasa si yo lo analizo como desplazamiento? O sea, cuando estamos hablando de un vector. Vamos a colocar los mismos 200 metros acá de Juanito. El tiempo, pues es la misma historia. Acá tenemos 4, acá 7 y acá 12. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente el desplazamiento de Juanito? Entonces, inicialmente, pues él, igual vamos a hacerlo con los mismos colores, él se mueve desde su casa hasta la pulpería. Pasa eso, igual. Luego dice que él estuvo en reposo, exactamente lo mismo. Acá, ¿verdad? La línea horizontal. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia cuando yo trabajo con vectores? Que acá sí importa que Juanito se devolviera. O sea, acá se representa con una flecha en el sentido contrario del movimiento inicial. O sea, nuestro movimiento de diferencia. Bueno, esto debe ser recto, ¿verdad? Disculpen. Entonces, va a ser una flecha hacia abajo desde el minuto 7 hasta el minuto 12. Como pueden observar ahí con los colores que les puse, los colores representan los mismos intervalos. Este es mi intervalo 1, siempre hay que saber, esto se analiza en sectores, el 1, el 2 y el 3. Acá tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces recuerden que cuando hablamos de desplazamiento sí nos importa porque a la larga el desplazamiento fue 0. Él fue a la pulpería y se regresó al mismo punto. Cuando yo les explicaba esto en el análisis por medio de fórmulas, que fue lo que nosotros hicimos en la GTA anterior, yo les explicaba que la distancia va a analizar toda esa trayectoria, sin importar si al fin y al cabo no se desplazó nada, eso no importa. Si vuelve a llegar al mismo punto, no importa, siempre se cuenta todo eso, pero en el desplazamiento no. Y así es como se ve la gráfica y esa es la diferencia. Acá, al final el desplazamiento fue 0. ¿Qué pasa? Si a nosotros nos preguntan las distancias en ambos casos o cuánto recorrió, acá para calcularla es muy sencillo. O sea, en el primer trayecto él recorrió 200 metros. Luego en el segundo no hay recorrido porque estaba en reposo en el mismo lugar. Y en el tercero otros 200 metros. O sea, acá hablamos de una distancia de 400 metros. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de desplazamiento? Acá yo tengo que analizar hacia dónde. Y esto se va a representar por medio de signos. O sea, en el trayecto 1 vamos con 200, ¿verdad? Y en el trayecto 2 con menos 200, en el 3, perdón, con menos 200. Bueno, el segundo es irrelevante porque fue 0, ¿verdad? Entonces, acá nos da 0 metros de desplazamiento. Entonces, en la gráfica donde se analiza el desplazamiento, las direcciones contrarias a la original, ¿verdad? A la de referencia. ¿Cuál fue la de referencia? El camino de casa a pulpería. Esa fue nuestra referencia original y que la colocamos como positiva o como flecha para arriba. Y el camino de regreso pues lo tomamos como un signo negativo, de manera que su desplazamiento fue 0. Entonces recuerden que esto nosotros ya lo habíamos analizado en fórmulas y acá pueden verlo gráficamente y esa sería la diferencia entre los movimientos en distancia-tiempo o desplazamiento-tiempo. Entonces esa es la misma situación graficada en las dos circunstancias diferentes, o sea, circunstancias gráficas. ¿Ok? ¿Qué más deberíamos analizar de acá? Bueno, como pueden ver, esa sería el cálculo de nuestra distancia. También podrían preguntarles la velocidad, recuerden que, o la rapidez, recuerden que la rapidez, acá si a ustedes les preguntan la rapidez, sería la distancia dividido entre el tiempo.
¿verdad? Que sería otra cosa que ustedes deberían calcular. Y esto simplemente hay que hacerlo por trayectos, por tramos o por cada pedacito, o sea, así como lo hicimos con la distancia. Por ejemplo, en el primer tramo, ¿verdad? Sería la distancia recorrida, que serían 200 metros, dividido entre el tiempo que se utilizó, que sería 4 minutos. Entonces acá estamos hablando de 200 dividido 4 serían 50 metros por minuto. En el segundo tramo, pues la velocidad es 0, ¿verdad? ¿Por qué 0? Porque serían 0 metros dividido 3 minutos, eso me da 0. Esto es para cálculo de velocidades, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el tercer tramo? La rapidez. En el tercer tramo, acá él recorrió igual 200 metros, ¿verdad? Porque fueron los metros de regreso a su casa, pero él tardó 5 minutos. 200 dividido 5 me da 40 metros por minuto. Aquí va más despacito, ¿verdad, muchachos? Entonces eso sería el cálculo de rapidez. Nada más es la distancia dividido entre el tiempo. ¿Qué otro tipo de gráfico ustedes van a analizar? Velocidad, tiempo. Esto es el movimiento rectilíneo acelerado. Entonces vamos a colocar acá un ejemplito para que ustedes vean qué es lo que tienen que aprender a calcular. Un carro inicialmente está detenido, se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad hasta que al cabo de 10 segundos alcanza los 20 metros por segundo. Como les decía, siempre el tiempo va a ir en el X, ¿verdad? Y en este caso la velocidad va a ir en Y. Entonces dice que el carro inicia en 0, ¿verdad? Y vamos a iniciar, bueno, el primer tramo va a ser a los 10 segundos y dice que logra alcanzar, ¿verdad?, los 20 metros por segundo en 10 segundos, o sea, llega hasta acá. Esta sería nuestro primer intervalo. Luego dice que después continúa con una velocidad constante durante 15 segundos. Entonces, durante 15 segundos más estamos hablando de que llega a 25, al segundo número 25, ¿verdad? Como es constante, este tramo va completamente horizontal. Por último, dice que finalmente el conductor disminuye su velocidad hasta detenerse en 8 segundos. Entonces, si se detiene en 8 segundos, 25 y 8, vamos al segundo 33. Entonces, ¿cómo se detiene acá? Va reduciendo la velocidad y lo vamos a representar con una flecha hacia abajo. Ok. Como pueden observar, aquí estamos analizando un vector, o sea, la velocidad. Por eso es que el aumento o disminución en esa velocidad se tiene que representar con flechas hacia arriba o flechas hacia abajo. Entonces recuerden que siempre tenemos que identificar nuestros intervalos porque luego eso se analiza uno por uno, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3. En el primero va aumentando la velocidad, en la otra es constante y en el tercero se disminuye. ¿Okay? Entonces acá tenemos que recordar que es en movimiento acelerado. ¿Qué era la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad, recuerden que delta significa cambio, dividido entre el cambio del tiempo. Cuando hablamos de cambios es la resta de la velocidad final menos la inicial. Y acá sería el tiempo final menos el inicial. Esos serían los cambios. Entonces, ¿cómo sacamos o determinamos, calculamos la aceleración
del primer tramo sería el cambio de la velocidad, o sea, 20 menos 0, que nos da 20, entre el cambio del tiempo, o sea, 10 segundos. O sea, 20 dividido 10 nos da 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, en el segundo tramo, cuando la velocidad es constante es porque no hay ni aceleración ni desaceleración, o sea, sabemos que eso nos va a dar 0. ¿Pero por qué nos va a dar 0? Porque no hay cambio en la velocidad, aunque haya transcurrido el tiempo, ¿verdad? Que ahí sabemos que son 15 segundos, pero 0 dividido 15 siempre nos va a dar 0. Entonces son 0. Ahora, ¿cuánto es la aceleración en el tercer intervalo? Acá vamos reduciendo, o sea, la velocidad es negativa, vamos menos 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque aquí haríamos 0 menos 20, o sea, la velocidad final, ¿verdad? Que sería 0, le resto la velocidad inicial, que era 20. Y eso dividido entre los segundos, que ahí transcurren 8 segundos, o sea, 20 dividido 8, negativo, da menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Es una simple división. Ahora, el signo menos de esa aceleración 3 lo que nos dice, pues obviamente la velocidad va disminuyendo, entonces acá se representa por medio de un signo negativo, para que eso quede claro. ¿Qué otra cosa se puede calcular aquí? O sea, acá se calculan, también se puede calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? La distancia se calcula por medio de áreas. O sea, el área es el espacio que hay acá, ¿verdad? Esta superficie, esa superficie roja, el área de acá, ¿verdad? Y el área de acá. Así se calcula la distancia. Entonces, ¿cómo son las áreas? Esto es matemático, pero les recuerdo. Aquí generalmente pues van a ser dos tipos de áreas, de rectángulos o de triángulos. En este caso, de un rectángulo nada más es una multiplicación, el largo por el ancho. Y del triángulo, recuerden que el área se saca base por altura dividido 2. Entonces, si gustan, podemos calcular la distancia recorrida por este móvil para que aprendan. Vamos a hacerla acá abajito. Entonces vamos a calcular la distancia recorrida. Entonces es por medio de áreas. Y acá pues obviamente también vamos a tener lo que hacer por tramos. O sea, el área de la primera parte sería, vamos aquí para recordar cuál es lo que estamos acá. Recuerden que como es un triángulo sería base por altura dividido 2. La base o parte de abajo es de 10, ¿verdad? Multiplicado por la altura, que sería 20, y eso dividido 2. O sea, 100. Acá como es una distancia, lo que estamos sacando, eso me representa 100 metros de distancia. Ahora, en el tramo 2 tenemos un rectángulo, que es el que está en celestito. Entonces ahí solo es el largo por el ancho. Ahí hay un espacio entre 10 y 25 que es de 15 y para arriba 20. O sea, $300 metros. Me representa una distancia de 300 metros. Luego vamos con la tercera parte, que es otro triangulito, ¿verdad? Que es el que está en verde. ¿Cómo sacamos el área? Base por altura dividido 2. De 25 a 33 tenemos 8 por la altura, que sería 20. Y eso dividido 2, eso nos va a dar 80 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia total? Vean que acá estamos calculando distancias. Entonces sería la suma de todo eso, que sería una distancia de 480 metros. Si nosotros hablásemos de desplazamiento, recuerden que
hay que analizar cuáles son las partes positivas y las partes negativas. Vamos a analizar los siguientes casos. Ahí les dejo un momentito para que tomen un pantallazo si gustan. Entonces acá son dos cositas básicas, ¿verdad? Cómo observar. Recuerden que cuando va hacia arriba va aumentando la velocidad, hacia abajo va disminuyendo. Eso es el análisis gráfico. Posterior a eso, ustedes tienen una página ahí donde les pide puras definiciones. Las definiciones, ustedes simplemente las toman de ahí de su folleto y las van a una página de definiciones, les pregunta pendiente, área, aceleración, rapidez, velocidad. Pueden buscarlas ahí o de otra fuente de información que sea confiable. Luego viene una página de movimiento parabólico, es teórico y les voy a hacer un video solo para explicárselas. Y por último, para esta parte que estamos analizando, indica aplico lo aprendido y vamos a hacer el ejercicio que está ahí. Vamos a dibujarlo, el número 1. En el número 1 ustedes tienen acá 3, 5, 7, y 10. Ok, igualmente acá es una gráfica, dice velocidad tiempo. Bueno, al parecer aquí le falta la flechita arriba, velocidad tiempo. Luego acá tenemos vamos a colocar 25 aquí hasta arriba. Entonces tenemos una primera flecha acá, ¿verdad? Constante. Luego subiendo desde el 6, pareciera que es desde el 5, pero es subiendo desde el 6 y hasta el 25 tenemos una flecha aumentando acá. Luego en apariencia en el 8 tenemos una flecha disminuyendo, ¿verdad? Ahí es porque está según la marca. Esos números no están, pero se los voy a colocar aquí con rojo. Y por último, en apariencia hasta el 11, que no está marcado, ¿verdad? Pero ahí hasta ahí llega el último. Hay otra constante. Okay. Ahora, ¿qué nos preguntan allí? Vamos a hacer uno por uno. Aquí recuerden que primero tenemos que marcar cuáles son nuestros intervalos. 1, el 2, este es el 3, se colocan así en el orden que están. Y este es el 4. Entonces ahí las preguntillas son muy sencillas. En la primera nos pregunta que cuál es el intervalo con aceleración negativa. O sea, recuerden que los negativos son los que van hacia abajo. O sea, que es el intervalo 3. En la B nos preguntan cuál es el intervalo donde hay desaceleración. Desaceleración es lo mismo que aceleración negativa, o sea, es el mismo intervalo. En la C nos pregunta la aceleración en el segundo intervalo. Ok, el segundo intervalo es el que va de 3 hasta 6. Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Entonces, ¿cuál es el cambio de la velocidad que hay en ese pedacito? O sea, va desde 10 hasta 25. O sea, hay un cambio de 15. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? O sea, es del segundo 3 al segundo 6. O sea, pasaron 3 segundos. O sea, que ahí la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. En la D nos preguntan la distancia que recorrió de 3 a 7 segundos.
Bueno, ahí el asunto es que nos están marcando que llega hasta 8, que finaliza ese espacio. Bueno, vamos a cambiarlo ahí de 3 a 8 segundos, porque sería toda la parte que acelera y toda la que desacelera. Vamos a calcular todo el tramo, porque es que acá en el dibujo nos están marcando hasta el segundo 8. Entonces, para calcular la distancia, recordemos que simplemente tenemos que sacar el área, ¿verdad? Vamos a sacar el área primero de este triángulo, este rectángulo, perdón, de acá. Y luego vamos a sacar este triángulo de acá. Tenemos que sacar toda esa área. Entonces, en la primera, donde está celestito, es base por altura o largo por ancho, nada más. De 3 a 6 es 3, ¿verdad? 3 por 10 que van para arriba, va 30. Más el triángulo de arriba, la base es de 3, por la altura, que es 15, 3 por 15, 45. Tres por 15, 45 es base por altura dividido 2, ¿verdad? Y luego 45 dividido entre 2 da 22,5. O sea que ahí vamos con esa. Ahora saquemos esta área de acá. Y seguimos sumando. Recuerden que ahí se suma todo. Sería la base, que abajo son 2 por 10, son 20. Y el triángulo, que lo vamos a pintar moradito. Esa, la base es 2 por 15 y dividido 2, igual nos daría 15. O sea, esas son todas las áreas. Voy a dibujarles acá las áreas que fuimos sacando. Esta es el área esta. Esta es la del triángulo rojo. Este es el rectángulo verde. Y luego simplemente sumamos. Sería 50, 65, 75, 85, 87,5 metros. O sea que ese móvil recorrió 87,5 metros. Aquí nada más es tomar el rato de sacar las áreas, pero sacar las áreas eso es fácil, solo es largo por ancho o base por altura dividido 2. Luego en el E nos pregunta cuál es la distancia total recorrida en los intervalos con velocidad constante, o sea, en el 1 y el 2. Entonces, simplemente hacemos lo mismo, sacamos el área. Entonces, el área del intervalo 1 es 3 por 10, 30. Y el del último, del intervalo 4, va desde el 8 hasta el 11, que sería también 3 por 10. 30, o sea, serían 60 metros en total. En la F nos pregunta cuál es la aceleración en los últimos 3 segundos. Es 0 porque la velocidad es constante, no hay aceleración, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que la flecha va completamente horizontal. Por último, de ese gráfico nos pregunta en el G, ¿cuál es la velocidad a los 2 segundos de iniciado el movimiento? Pues la velocidad es de 10 metros por segundo, ahí nos lo dice el gráfico. Desde el inicio hasta los 3 segundos, la velocidad es de 10, constante. Y eso sería la primera parte. Ahí les dejo un minuto para que tomen pantallazo. Vamos a analizar el otro gráfico que tienen ahí. Recuerden sacar todos sus cálculos. El gráfico número 2 es un gráfico desplazamiento
tiempo. Ahí le faltó la flechita a ese dibujo. Y la gráfica está de la siguiente manera. Acá tenemos 3, 5, 7, 10. Luego acá tenemos 10 y 15. Tenemos un tramo hasta acá que va constante, 15, ¿verdad? Luego se reduce hasta llegar a 3. Luego se va constante, constante hasta 10. Y luego baja hasta acá, que al observar la cantidad de espacios pues sería hasta 13 segundos. Esos son los intervalos 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice que cuál es la distancia total recorrida. Acá ustedes pueden ver que el gráfico es un gráfico de distancia, ¿verdad? Entonces ahí pues simplemente tenemos que ir sumando, viendo cuánto se recorrió. Entonces vamos a ver, aquí tenemos 4 intervalos, 1, 2, 3 y 4. Entonces en el A nos dice cuál es la distancia recorrida en el A. Cuando ustedes ven constante o línea completamente horizontal es porque ahí es 0 en ese gráfico, no hay desplazamiento. En la segunda se desplaza de 15 a 10, o sea, se desplazó 5. En la tercera no hay desplazamiento, vean la forma. Y en la 4 se desplaza de 10 hasta 0, o sea, se desplazó 10. Un desplazamiento total de 15 metros. En la B nos pregunta, bueno, ahí era la distancia, perdón, se movió 15 metros. En la B nos pregunta el desplazamiento resultante. Ok, acá no vamos a restar nada porque todas las flechas van en la misma dirección, entonces no hay ninguna negativa, van la misma dirección, todas van para abajo, o sea que también el desplazamiento es de 15. Y por último, pregunta la rapidez media. Ok, entonces aquí vamos a calcular en cada uno de los casos. Vamos a ver en el primero, sería 0, ya vimos, ¿verdad? En el segundo, la rapidez en el segundo, ¿verdad? Recuerden que es distancia dividido tiempo. O sea, en el segundo es una distancia de 5 y dividido entre el tiempo, que pasó un segundo ahí, ¿verdad? Como pueden ver, del 2 al, entonces pasó un segundo, sería 5 metros por segundo. Vamos a ver en el 3. En el 3 igualmente es de 0, ¿verdad? Porque está ahí constante. Y en el último, en el número 4, se movió 10, ¿verdad? Y lo dividimos entre los 3 segundos que pasaron ahí, es aproximadamente 3,3 metros por segundo. Y esa sería la rapidez en cada uno de los intervalos. Y es hasta acá llegaría esta práctica, donde dice trabajo extra clase no lo deben hacer. Hasta acá llegaría, espero sus consultas y les espero en su clase presencial.